Política universitaria, paro de docentes universitarios, universidad parada en su totalidad. Ese es el lugar de partida para el debate que planteamos en esta parte del programa. Aclaro que todos mis invitados de esta noche lo son a título personal, porque la gente se va a sentir tentada a hacer ciertas asociaciones. Claro. Por ejemplo, Osvaldo Benítez es concejal por el MAO, pero yo lo invité a título personal. Juan Wally es el subsecretario de Educación y Cultura de la municipalidad, pero también lo invité a título personal. Gustavo Politis es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, no es una cara conocida en Olavarría, no es de Olavarría, pero también está invitado a título personal. Y lo mismo con Néstor Lalo Ferreira, que es estudiante de la Facultad de Ingeniería, integrante del Centro de Estudiantes. Esto lo digo porque en algún momento ustedes pueden expresar cosas que, bueno, no toda la municipalidad puede compartir, no toda la gente de Ciencias Sociales, no toda la gente del MAU, ni no todos los estudiantes. Pero vamos a buscar algún punto de partida. Lo que se ve hoy es que la universidad está parada, y está parada por un reclamo puntual, un reclamo salarial de los docentes. Ahora bien, la crisis universitaria, que parece estar latente siempre, pero explotar cuando hay un reclamo salarial, ¿pasa simplemente porque le arreglen los sueldos a los profesores, Gustavo? No, no, para nada. También te quiero aclarar que el reclamo no es solamente por los sueldos, digamos. Los sueldos es el detonante final que lleva a los docentes a hacer paro, pero el reclamo es por un mayor presupuesto universitario. Si hoy en día le arreglamos los sueldos a los docentes, no solucionamos el problema de la universidad. O solucionamos en una pequeñísima parte. Pero yo le voy a robar letra a Lalo acá. Sí. Ustedes, si les solucionan los sueldos, pero no el presupuesto, ¿levantan el paro? Bueno, yo soy decano y no estoy de paro. Soy autoridad de la facultad y no estoy de paro. Supongo que los docentes tendrán que contestar eso, si se levantan o no, si les levantan el sueldo. Pero lo que sí yo creo es que independientemente del sueldo, gran parte de la comunidad universitaria va a continuar discutiendo y reclamando un mayor presupuesto universitario, no solo para mantener la universidad abierta, para mantener la enseñanza, sino también para desarrollar otras tareas fundamentales para el país, ¿no? Como la investigación, por ejemplo. Entonces, el problema es bastante complejo y creo que debería ser tratado en estos términos, no decir solamente, bueno, es una cuestión de salario, no es un reclamo salarial más de todos los que hay ahora, sino que está acompañada de un proyecto global. ¿Es un problema de hoy, de este momento político, o es un problema que venía de antes? Bueno, digamos, hay que separarlo, ¿no? Yo creo que en los últimos años la universidad había crecido sustancialmente, en cualquier indicador que vos lo quieras medir, el número de alumnos, cantidad de investigación, construcciones, número de egresados, mayor calidad y demás. Este crecimiento global de la universidad no vino acompañado con un crecimiento de salarios en la medida que los docentes deberían estar pagos, ¿no es así? Deberían tener salarios más altos. Esto tuvo un crecimiento importante, sobre todo en el año 87. Para que te des una idea, en el año 87 la universidad, el país gastaba 500 millones de dólares anuales en las 27 universidades nacionales. Hay un pequeño descenso en el 88, en el primer semestre del 89 hay un descenso un poco más brusco, y en los últimos 6-7 meses una situación casi catastrófica, digamos, ¿no? No solamente en salarios, que sí se redujeron sustancialmente, en términos absolutos, pensá que prácticamente no se aumentó el salario a los docentes desde agosto del 89 hasta enero del 90, hubo 6 meses que los salarios fueron exactamente los mismos. Cualquiera puede recordar los niveles de inflación de esa época. Hoy ¿cuál es el presupuesto para, si lo tenés el dato? Sí, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares para todas las universidades nacionales. Para todas las universidades nacionales para el año 90, que representa un quinto, pero con el agravante además de que estos 100 millones de dólares, el 90 y pico % está consumido en el pago de salarios. Vos tenés experiencia internacional. Ese presupuesto, ¿qué representa digamos, en un ámbito educativo universitario como el de Estados Unidos o los países europeos? Bueno, es el presupuesto anual de una sola universidad chica en Estados Unidos. ¿De una? De una. Y más o menos es la mitad de una universidad mediana, como una universidad, digamos, no digamos MIT o Yale, sino una universidad como Kentucky, Ohio, de nivel medio. De todas maneras, yo creo que esto también es complicado, ¿no? No podemos comparar uno a uno, ¿no? El poder adquisitivo de Estados Unidos a la capacidad de Estados Unidos y plantear exactamente lo mismo acá, y decir, bueno, con la universidad tendría que tener ese presupuesto. Eso no creo que deba ser así. Pero de todas formas es muy bajo, es excesivamente bajo, y hoy está por debajo de los niveles de supervivencia, digamos. Lalo, yo dije que te robaba letra. A mí me llamó la atención en una asamblea universitaria de la comunidad universitaria local
vos expresaste tu convencimiento, tu casi certeza, de que al margen de acompañar al reclamo docente, vos veías como que no era tan cierto esto, de que también reclamaban por un mayor presupuesto, porque si, dijiste más o menos así, si mañana les pagan mejores sueldos, el paro se termina. ¿Pensás así? Sí, pienso exactamente así. Y te diría que particularmente veo bien que así sea, porque para nada estoy de acuerdo con el paro que están llevando adelante los docentes. No tiene nada que ver con la validez de la reivindicación, ¿no es cierto? Y el reconocer y luchar junto con ellos por esta reivindicación salarial, pero creo que no con esta alternativa de lucha que ha sido el paro. Yo creo que desde el gobierno, con con la asfixia presupuestaria en el que tiene a la universidad en este momento, justamente me parece que lo que está buscando es exactamente esto, es el vaciamiento y el cierre de las universidades. Yo creo que con el paro lo que ha venido ocurriendo es que las universidades estén vaciándose, y justamente es donde se evita esta posibilidad de conflicto y este lugar, esta masa crítica que podría generar las alternativas de salida de esta situación en la que nos encontramos. Me parece que sí tenemos que luchar en conjunto por un aumento presupuestario y para revertir esta situación actual, pero hemos planteado desde hace mucho tiempo a la fecha hacerlo de otro modo distinto. Esto hasta esta fecha no nos habíamos puesto de acuerdo nunca. En esa asamblea que vos mencionás, llegamos a ponernos de acuerdo y a formar una coordinadora entre estudiantes, docentes y no docentes de las dos facultades para hacer trabajos en conjunto. Más allá de que sectorialmente los docentes estén de paro, estamos trabajando otra alternativa de reclamo y de estudio de las posibilidades de salida de esta situación. Ahora, cuando vos decís que esto es lo que busca el gobierno, el vaciamiento y el cierre de las universidades, ¿con qué objeto, con qué propósito puede un gobierno cualquiera buscar el cierre de las universidades? Como ya te decía, justamente evitar uno de los lugares que ha sido conflicto siempre en todas las sociedades, la universidad. Esto por un lado. Por otro, cómo usa el presupuesto como herramienta para poder lograr esto. Pero nadie en el mundo, creo yo, desmantela las universidades y termina con la enseñanza universitaria. No, esto ya lo creo, pero hay una cuestión muy simple. Este intento privatista en todos los sectores, diciendo que el Estado tiene que deshacerse de todo lo que ande mal y todo lo que dé pérdida, es lo que vemos que se está llevando adelante, justamente utilizando el presupuesto como herramienta para generar esto también en la universidad y transferir la universidad al sector privado. Hay una cosa muy clara: quién es el ministro de Educación en este momento, uno de los representantes de la educación privada, ¿no es cierto? Yo estoy absolutamente convencido de que esto está encaminado en ese sentido. Juan Wally, ¿usted piensa lo mismo? No comparto esto. Por supuesto que hay una injusticia básica con el docente, que no es de ahora. Yo ya voy a cumplir los 25 años de actividad docente y soy un testigo viviente y sufrido de la proletarización paulatina y progresiva y aparentemente irremediable del docente. Es una cuesta abajo interminable, donde, bueno, hemos sido, reducidos a un nivel, repito, de proletarización. Y esto es una injusticia, objetivamente es una injusticia. Y por lo tanto, toda acción que tienda a defender el derecho del docente es válida. Queda en la prudencia de los dirigentes, de los cuadros orgánicos de las asambleas, juzgar hasta qué punto es prudente una movilización, es prudente un paro, y en qué medida
los beneficia o no, y no los perjudica. Un poco en eso podría coincidir aquí con el amigo Ferreira, en el sentido que por allí podríamos hacer una analogía con el sistema industrial. Por allí un paro de los obreros industriales están favoreciendo al patrón en lugar de favorecer a los obreros, porque de hecho ya hay una situación de paro industrial, ¿no? De modo que no tiene mucho sentido, incluso lo que manifiestan muchos dirigentes gremiales. ¿Qué vamos a parar si ya está parado? ¿Cierto? De modo que en eso voy a coincidir con Ferreira. En cuanto a lo otro, en cuanto a una intencionalidad del gobierno nacional y concretamente de la conducción educativa, de un cierre de las facultades por una intención privatista, etcétera, es una afirmación tan subjetiva y tan basada en una apreciación personal que, bueno, creo que simplemente yo me limitaría a decir eso. Estoy convencido que no es así. Así como él está convencido que es así, yo estoy convencido que no es así, porque no hay pruebas objetivas. Dice, yo estoy convencido, dice él, y bueno, está bien, yo respeto esa convicción. No creo que hay que entrar en ese juego de intersubjetividades. Pero sí, permitime, Lausirica, desde un plano más general, es decir, más allá de mi condición como docente y de mi solidaridad con todos los docentes reducidos a este estado de proletarización, yo creo que no podemos aislar este fenómeno de paulativo empobrecimiento de los docentes en todos los niveles, pero en este caso estamos hablando de los universitarios, de una situación objetiva del país. Se ha dicho, y no solamente desde el gobierno nacional, sino desde los más diversos ángulos, que el Estado nacional está en quiebra, nada más y nada menos. Y también se ha hablado de una crisis terminal del Estado. Crisis aguda, hiperinflación, estallidos sociales. Si no partimos de este dato objetivo y de cuáles son los remedios para esta crisis, lo de la universidad queda como un hecho aislado. Creo que en este momento las luchas reivindicativas por mejor salario son justas, pero también creo que son de corto alcance en cuanto a una solución de fondo para los problemas nacionales y los problemas de la universidad. Porque en definitiva es la lucha por obtener un trocito más de una cuota que es muy pequeña. No solamente el docente universitario está en esa situación, o el presupuesto de la universidad. También lo está el Poder Judicial, lo están las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, todas las empresas del Estado, la administración pública en general, adolece en mayor o menor medida de una situación similar a la de la universidad. De modo que, a lo sumo, como dice el refrán popular, el que no llora no mama, y bueno, y el derecho al pataleo, y en la medida que uno se moviliza y para, bueno, en esa medida puede obtener algunas migajas más de las pocas que caen de la mesa. Pero esta no es la solución de fondo. Sí, La solución de fondo es la que está en marcha, que es la reformulación del Estado. No por un capricho voluntario o ideológico, sino porque es un hecho objetivo de toda la historia mundial. La crisis del Estado moderno, la crisis del Estado liberal burgués que nace con la Revolución Francesa, el Estado centralista, el Estado omnipotente, el Estado que prevé todas las necesidades de la sociedad por encima de las comunidades intermedias, por encima de la familia. Ese Estado no va más, ese Estado está en crisis no solamente en lo que era detrás de la cortina de hierro, sino también más acá de la cortina de hierro. Yo quisiera hacer un acotamiento, porque Sí. yo sé que esto está enmarcado en toda una discusión mucho más amplia, Sí. pero vamos a suponer que nosotros pudiéramos manejarnos solamente hoy aquí con un modelo universitario Sí. y aislarlo de otras cosas, no mucho, pero algo como para poder cerrar el debate ahí. Yo les haría algunas preguntas puntuales para ver si ustedes están de acuerdo con esto o no. Empiezo con Benítez. ¿Usted qué le gustaría? ¿Qué modelo universitario le gustaría? ¿Estatal o privado? Bueno, yo me parece que voy a empezar no haciéndote caso a lo que vos has hablado, porque a mí me parece que el tema no pasa por hablar sobre la universidad en general, sobre la educación en general, y mucho menos sobre el presupuesto universitario. Esto, como decía Wally, es una parte de un todo, una partecita muy chica de un todo. La única posibilidad que tiene la universidad de crecer es si crece el país. De otra manera, no hay soluciones parciales.
de la importancia que tiene la educación en el crecimiento de los pueblos, es conveniente acordarse de un senador francés, Jean-Jacques Servan-Schreiber, que en un libro escrito hace ya unos cuantos años, El desafío americano, este hombre fue ministro de Mitterrand, decía de que había dos elementos fundamentales que definían el crecimiento de una nación, y eran la educación y la investigación. Si tenemos en cuenta eso, tenemos en cuenta de que hay que priorizar por sobre todas las cosas el funcionamiento de la educación en el país para poder llegar al crecimiento. Dentro de nuestro país, fundamentalmente tenemos que atender a la escuela primaria, donde yo aspiro a que el 100% de nuestros niños cumplan con la totalidad del ciclo primario. El colegio secundario, que tenga necesariamente salida laboral. Solamente en algunas carreras técnicas hay una salida laboral, en el resto no hay nada. Tenemos que revertir eso para llegar a que haya salida laboral con el colegio, con el secundario. Y llegamos a la universidad. Y ahí te contesto lo que vos me preguntabas. Yo creo que la universidad privada o estatal no son antagónicas, son complementarias. Yo creo que el Estado debe cumplir un rol dentro de un país en crecimiento, porque el Estado tiene que establecer cuáles son las profesiones que le interesa al país producir. Y con elementos como dar becas en caso que la matrícula no sea lo suficiente, posibilitar o ayudar a que se produzca ese tipo de profesionales para el país. Y a su vez desalentar el seguimiento de carreras que no le interesan al país, mediante el cobro de aranceles que cubran los costos de una carrera que al país no le interesa producir. O, en todo caso, exigir que el que se anota en una carrera que no le interesa al país deba además y paralelamente seguir otra carrera que sí le interesa al país dentro de un cupo que establecerá el Estado. Esto, que pareciera un tanto autoritario, se está empleando en Suiza, donde cualquier persona que siga una carrera que no le interese al Estado suizo, tiene que recibirse previamente de otra carrera que sí le interesa y que va a tener salida laboral antes de darle el título que le corresponde. Esto vendría a solucionarnos un problema. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, que se lleva el 25% del presupuesto de la educación nacional, dentro de una treintena de universidades nacionales, la Facultad de Medicina se lleva un cuarto de ese presupuesto. Esa Facultad de Medicina produce el doble de los médicos que, según la Organización Mundial de la Salud, son necesarios para un país como Argentina. Esto ha hecho que el decano, que hace poco renunció, haya dicho que él firmaba hasta 40 solicitudes diarias de profesionales que se querían ir del país y necesitaban su firma. Y que por otro lado, y en relación a medicina propiamente dicha, se permitía decir que era tan baja la calidad de la enseñanza que no estaban dando capacitaciones de médico, sino licencias para matar. Esto que es tan fuerte lo decía un decano de medicina. A mí me llama la atención que cuando Gustavo Politis describió a la universidad, y en contra un poco de todo lo que yo he escuchado, visto y leído durante mucho tiempo, un buen tiempo a esta parte, vos mencionaste que la universidad creció en cantidad y en calidad. Sí. ¿Vos creés que la universidad
Argentina actual, por lo menos la universidad estatal, la que vos conocés, dentro de la cual estás, tiene la calidad que a vos te gustaría que tuviera? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, porque por un lado yo puedo responder sobre una parte, que es la que yo conozco, ciencias sociales, antropología, comunicación social. Hay otra parte que estaría tocando absolutamente de oído, porque no sé si los médicos son buenos o malos. Realmente sería una audacia de mi parte decir qué es lo que pasa en otras universidades, en otras facultades que no conozco. Yo lo que creo es que, y eso sí, no es solamente una opinión personal porque a mí me parece, sino que lo podemos comprobar, es que ha habido un crecimiento en la producción científica en las universidades. Ese crecimiento está registrado a través de la cantidad de presentaciones que se han hecho en congresos, a través de la cantidad de equipos de investigación que se han formado. Yo creo que acá está claro que la educación y la investigación son los elementos fundamentales como para que un país se pueda desarrollar. O sea, cómo crece el país, yo creo que a través de la educación y la investigación es donde puede lograr cierta independencia en el conocimiento de las naciones, porque si no después estamos dependiendo siempre de tecnología importada y no la podemos ni siquiera aplicar porque no sabemos cómo. Tenemos que dar la tecnología y la persona afuera que sepa manejar el aparato o arreglarlo si se rompe. Entonces, ¿qué pasa? También yo creo que acá discrepo totalmente, ¿no?, con Benítez en esto de que cómo podemos fijar las carreras que a un país le interesan o no. Eso, por un lado, estaría condenando a una cantidad de gente a que si le interesa estudiar algo no lo pueda estudiar o le sea mucho más difícil que a otra. Yo creo que esto no es así, además es imposible fijarlo. Creo que sería una utopía. Y voy a dar un ejemplo para aclarar esto entre 8 millones. Durante muchísimo tiempo, los paleontólogos de vertebrados estudiaban unos bichitos chiquititos que aparecían en Patagonia en el Triásico, en el Jurásico, y lo estudiaban aparentemente sin ninguna importancia para el país, ninguna absoluta. Esto era visto a principios de este siglo como un mero ejercicio intelectual e investigación de algunas personas, y nada más. De pronto se descubre el petróleo. Y estos bichitos que no servían para nada son indicadores que hoy al país le pueden hacer ganar o perder millones de dólares. Hoy, haciendo un estudio de las perforaciones de los distintos estratos de la Patagonia, nosotros podemos saber si un área en petróleo es de alto riesgo, o sea, hay altas probabilidades de que no haya petróleo o sí. Todo esto tiene mucho que ver en las licitaciones. Si nosotros no hubiéramos desarrollado previamente, a través de estos paleontólogos que estudiaban cosas que en ese momento no le interesaban nada más que a ellos, o si se quiere una ciencia pura e ideal, hoy en día no hubiéramos podido, cuando el país comenzó a producir petróleo, tener profesionales que nos puedan decir, bueno, ojo, esta es una área petrolera, cuidémosla, no la demos con un área de alto riesgo porque acá, según estos bichitos, hay altas posibilidades de que sí. Esta cuestión entre ciencia básica y ciencia aplicada creo que hoy en día no se puede mantener más. Acá hay que mantener la ciencia de calidad, sea pura o aplicada. Y el único lugar donde yo conozco en el país donde se hace ciencia pura, aplicada, de calidad, en un 90% es en la universidad, y en la universidad estatal. El 2,5% de los científicos trabajan en universidades privadas. Sí. Todo el resto está en la... Quería preguntarte lo siguiente. Yo conozco, porque lo he charlado con vos, los problemas presupuestarios de la Universidad del Centro. Sí. Y vos me has comentado que desde hace ya varios meses que prácticamente no entra un peso en Austral. La Facultad de Ciencias Sociales, de la que, bueno, yo soy alumno, necesita equipamiento básico, indispensable, para poder funcionar más o menos adecuadamente, y no lo tiene. Sí. Y si no sigue entrando en Austral, tampoco lo va a tener. Sí. En este sistema económico de las universidades parece entrar un peso. ¿No preferirías otro sistema? Y te pongo un ejemplo. Te dijeran, bueno, Politi, búsquele alternativas, piensen en arancelar su facultad, ¿no lo harías? No, yo no lo haría. Yo creo que el mantenimiento de la universidad es una responsabilidad del gobierno, por lo menos en la educación. La universidad tiene que ser gratuita, porque en caso de arancelarla, a mí no cabe ninguna duda que aumentaría una injusticia social ya existente. La llevaría a niveles más extremos, sobre todo a
acá hay un modelo económico de universidad y un modelo político de universidad. El modelo político que está en vigencia en este momento es el modelo de la universidad autónoma y de la universidad cogobernada por los distintos estamentos. Básicamente es el criterio que sustentó el radicalismo y que se impuso con la reforma universitaria. Yo dije que nadie representaba a nadie acá, pero Wally es un hombre del justicialismo, ¿no? Y supongo que tiene su idea formada al respecto. ¿Usted está de acuerdo con este modelo político de universidad? Creo que es el momento, lo ha dicho el presidente de la Nación, estoy completamente de acuerdo, donde tenemos que soslayar debates ideológicos o históricos e ir a realidades muy concretas y muy prácticas. Yo creo que es un hecho histórico la autonomía de la universidad. Yo creo que esa autonomía tiene que ser completada con la autonomía financiera y que la universidad, por supuesto, tiene que responder a un proyecto y una estrategia nacional, pero manejarse con autonomía, con libertad, dentro de la Constitución y obedeciendo a un proyecto y una estrategia general, como recién decía. Pero precisamente, partiendo de esa autonomía, yo creo que desde la universidad misma tiene que salir la solución. ¿De qué modo? Bueno, con proyectos alternativos a la universidad estatista y a la universidad nacional. En eso voy a discrepar con Gustavo. El imperativo de la hora, y así lo ha señalado, por ejemplo, muy bien el Congreso Pedagógico Nacional para todos los niveles de enseñanza, es el federalismo y la descentralización. Hasta que llegue el tiempo de ese proceso, que por supuesto eso lleva tiempo, es evidente que hay que reasignar mejor los recursos, racionalizar, mejorar los sueldos, mejorar los recursos de investigación dentro de lo posible, tratando de atender a la justicia dentro de lo posible. En eso coincido. Pero hay que pensar en proyectos alternativos de descentralización. Por ejemplo, que las universidades sean provincializadas en aquellas provincias que por supuesto estén en condiciones. La reciente reforma de la Constitución Provincial de la provincia de Buenos Aires, que va a ser plebiscitada en mayo o en junio, prevé una serie de artículos muy ajustados cuáles son los fines de la universidad, qué organización es la deseable, etcétera, etcétera, porque la provincia de Buenos Aires desea tener sus universidades, como la tuvo. La Universidad de Mar del Plata en su momento fue provincial, después fue nacionalizada. Y por qué no, en algún futuro, por qué no pueden ser municipalizadas algunas universidades. El Estados Unidos ofrece una serie de cosas irrealizables, pero otras que son perfectamente realizables y tomarlas como modelo adecuándolas a la realidad. Y una es el federalismo y descentralización allí existente. Allí las universidades son estatales, pero estatales de los estados, es decir, de nuestras provincias. Y están también las universidades de los condados, que son aquí las municipalidades, y funcionan muy bien. Y entonces después, que cada provincia, ¿por qué no algún municipio, pero en total libertad, que esto no sea un largar la nación, las universidades de las provincias y arréglense como puedan, no tiene que ser un proceso racional, gradual y que sea para mejor y no para empeorar las cosas. Que cada provincia o algún municipio que adquiera responsabilidad sobre una universidad, que después elija con la más plena participación, cuál es el mecanismo más adecuado. Vayamos ahora al tema álgido, que es el financiero, para el financiamiento de la universidad. Entonces, bien puede ser que una provincia elija el arancelamiento. Si lo elige esa provincia, bueno, eso será lo bueno, que a lo mejor no es lo que elige otra provincia. No cada universidad, siempre y cuando eso tenemos que marchar, es el sentido de la historia. Es el sentido de la historia, un federalismo y una descentralización creciente hacia comunidades y organismos cada vez menores, y que el Estado haga bien lo que estrictamente tiene que ser, es conducir al conjunto y tender hacia el bien. Pero yo le preguntaba lo siguiente, quien decide el arancelamiento o no, u otras políticas, sería la provincia como autoridad administrativa o la propia universidad, cada universidad. La universidad tiene que ser la protagonista de este proceso. La universidad tiene que ser la protagonista de este proceso. Puede ser un arancelamiento, que es obvio, todo arancelamiento tiene que tener en cuenta un sistema de becas para aquellos que no estén en condiciones de acceder. Te digo mi experiencia, yo estudié en una universidad privada y trabajaba con un sueldo muy precario y muy escaso. El primer año, con gran sacrificio, pagué mis estudios. Después, como tenía las notas adecuadas, el resto de la carrera yo lo hice becado. Es decir, me costó un precio bastante módico, bastante razonable el primer año.
¿por qué no puede ser esto un modelo para las universidades nacionales? Es decir, que nadie quede sin estudiar, porque esta universidad actual también es elitista, aunque sea gratuita. Y además que la gratuidad de la enseñanza, ya hace mucho tiempo, es una mentira. Vos lo sabés muy bien, alguna vez tuvimos alguna conversación con el tema de las cooperadoras en otros niveles escolares. No es cierto que la enseñanza sea gratuita en Argentina. Cuando uno mira hacia En adentro, forma compulsiva, a veces los padres se ven obligados a aportar a la enseñanza. Cuando Y uno- otro tema es el de los impuestos o tasas específicas para sostener el sistema educativo. Que puede haber provincias o municipios que opten por esa alternativa. No que vaya a rentas generales todos los impuestos de la población y de allí vengan mezquinos recursos para la educación. No. Recursos legítimos, intocables, que se destinen específicamente para la enseñanza universitaria, por ejemplo. Mucho se discute sobre la capacidad de las universidades para sostener lo que actualmente tienen. Sí. Yo te pregunto, Lalo, a vos como estudiante, en el caso particular de ingeniería, quizás no sea el mejor ejemplo, una barriga, ¿no? Pero ¿la universidad está en condiciones de atender a toda la gente que quiera entrar indiscriminadamente? Sí, totalmente. No hay problema de capacidad y tenemos históricamente un ingreso de 100, 120 compañeros por año, los cuales se los puede atender perfectamente. ¿En la UBA pasa lo mismo? En la UBA no pasa lo mismo, pero la UBA tiene su problemática que la universidad propia está intentando resolver por medio de la descentralización y están trabajando justamente en eso. Yo con esta pregunta que me haces quiero retomar quizás el tema anterior en el que hablaban de la federalización, de la descentralización. Yo no creo que ese sea un reclamo que pueda ser tan fuerte por parte de la universidad, porque el sistema actual de la universidad, el sistema de las universidades autónomas, es justamente la descentralización desde el poder central de la parte política de la universidad. El problema de la universidad está en que las casas que políticamente son autónomas y deciden sobre las políticas de investigación para la región en la que están insertas o las carreras que necesita la región en la que están insertas, no tienen el complemento en la parte económica financiera, o sea, no son autárquicas, no pueden manejar los fondos que el Estado le debe asignar, ¿no es cierto? Este es otro de los reclamos que la universidad viene haciendo desde hace tiempo atrás. Nosotros creemos que el Estado debe asistir a la educación en el mínimo necesario y suficiente a través de los aportes que saca de los tributos de la comunidad, y la universidad tendría que asignarlo a los sectores que crea necesario, incluso poder fijar las universidades los propios sueldos de los docentes que tiene. Así la universidad sabe sobre qué quiere priorizar dentro de su casa, y habrá universidades que paguen mejor que otras para captar docentes en tal área o en tal otra. ¿Cuánto gana un docente universitario, Gustavo Politis? Bueno, es difícil decirlo, porque tendrías que decir a qué nivel... ¿Cuánto para ganás que como tengas decano? 1.300.000 australes, que es el sueldo de unos cerca de 700.000 australes de sueldo, y otro tanto de gastos de representación. Estos gastos de representación son los gastos que habitualmente gasto para las reuniones en Tandil habitualmente, o en Buenos Aires y demás. Mi sueldo como decano era bastante superior al que cobró cualquier docente con la máxima antigüedad durante el mes de febrero, y probablemente, si dan los aumentos que se están trabajando, sea similar al de un profesor con la máxima, digamos, con una dedicación exclusiva por unos 20 años de antigüedad, más o menos, ¿no? Yo creo que los sueldos no son buenos en absoluto, ¿no? Y pensar que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, o sea, una persona que se dedica exclusivamente a enseñar y a la investigación, que puede tener alrededor de 25, 30, 32 años, hoy en día el sueldo no llega a unos 500.000 australes. Una última Sí. pregunta, porque tenemos que cerrar el programa. Independientemente de los reclamos y de la buena voluntad y las ganas que tiene la gente de que las cosas cambien, Sí. ¿vos cómo ves el panorama para este año? ¿Con posibilidades de cambio o con, como se ha dicho hasta ahora, la posibilidad incluso de cierre de No, facultades? yo no creo que se cierre en absoluto.
pero las perspectivas en cuanto al crecimiento van a ser difíciles. En nuestra facultad en particular, y en el caso de ingeniería también, creo que no están en peligro de muerte en absoluto. Creo que sí el sistema universitario está en un peligro grave, pero no nosotros especialmente. Lo que sí creo que es grave, gravísimo, digamos, es, además de todo este problema de la enseñanza, es el desmantelamiento de la investigación. Para hacerlo muy breve, más o menos hay una erosión de científicos que se calcula que de acá a 6 meses se van 2.000, 2.500 científicos y sigue el ritmo de los cuales queda desmantelada la Argentina en ciencia. En Río de Janeiro, en Brasil, que está enfrentando problemas tan graves como los nuestros, eligió otra cosa, seguir priorizando esto, con sueldos de 1.500, 2.000 dólares por investigador. Se abrió un instituto politécnico que va a incorporar 2.000 personas, 2.000 científicos. Por decreto, por el estatuto de creación, el 25% van a ser extranjeros, 500 extranjeros. Creo que no hay que tener mucha imaginación para pensar de dónde van a salir estos 500 nuevos científicos que en el corto lapso se van a incorporar al sistema científico de Brasil, ¿no? Lalo, mañana hay movilización de la comunidad universitaria. Sí. ¿Dónde va a ser? Aprovechamos esta oportunidad que nos das. Sin lugar a duda, esta mesa de hoy sale por esta necesidad de la universidad, y creemos que esta cuestión va mucho más allá de los que estamos en la universidad. Las facultades de Olavarría existen porque en distintos periodos del tiempo la comunidad de Olavarría se movilizó y hizo que se pudieran crear estas dos facultades que tenemos. Creemos que hoy la comunidad tiene que movilizarse del mismo modo para mantenerlas y para pedir que puedan ampliarse. La movilización es en el veredón de Vicente López y Belgrano a las 18 horas de mañana. Es convocada por la coordinadora universitaria, formada por docentes, estudiantes y no docentes de las dos facultades. Bueno, estamos ya sobre el cierre del programa. Yo tenía algunas preguntas que habían hecho los televidentes, pero evidentemente ya no tenemos más tiempo. Amadeo Papa propone que las universidades se autofinancien a través de la venta de sus propios servicios. Guillermo Montenegro, preguntaba justamente cuánto ganaba el decano para que la gente tuviera una idea de los sueldos. Osvaldo Lenzetti le preguntaba a Wally por qué Menem destina solo el 7% para educación, el más bajo de la historia, y deja lugar diariamente a los grandes capitalistas y dejan fugar a los grandes capitales millones de dólares al exterior. Y después tengo dos más. Osvaldo Mazzolo, viendo que todos están de acuerdo que la educación es prioritaria, ¿por qué no reducen otras partidas como deportes, ejército, viajes al exterior y otras, ¿no? Y esta pregunta, no alcanzo a ver el nombre de la persona, dice que las universidades no tienen matrícula por problemas de ubicación o por vocación. No tienen matrícula, es inexacto eso. No tienen matrícula. Tienen matrícula. O sea, tienen alumnos que se matriculan. Eso es inexacto. Está bien. Bueno, yo les agradezco que hayan venido. Es cierto lo que decía Lalo, no les pude dar toda la participación que hubieran deseado, pero bueno, teníamos el tiempo muy restringido, la primera mitad del programa nos llevó más de lo que esperábamos. Y el marco de esto es la movilización y un poco que la comunidad tome conciencia de que ya tiene dos facultades aquí y de que de alguna manera Olavarría está creciendo a ser una ciudad universitaria. Gracias a los cuatro. Hasta el próximo jueves. Gracias a vos.